¿Qué pasa cuando una pelea a puño limpio en los pasillos del poder termina revelando que todo un sistema está a punto de colapsar? A veces, lo que empieza como un problema entre dos personas, destapa una crisis mucho más profunda sobre reglas, sobre libertad y sobre todo sobre quién tiene derecho a informar. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arrancó con esto, con lo que se describió como una escena de pugilato. Y no es una metáfora para nada. Fue un enfrentamiento físico real entre dos periodistas en una sala de prensa del Congreso argentino. Y esa fue la chispa que encendió un debate muchísimo más grande. Y esa es la pregunta clave de todo esto. ¿Fue simplemente una pelea personal que se salió de las manos? ¿O en realidad fue un síntoma de un problema mucho más grave que amenazaba la libertad de prensa? La respuesta, como vamos a ver, es bastante complicada y nos muestra las tensiones de una institución que estaba en crisis. El protagonista de esta historia es el periodista Carlos Calderón. El altercado que tuvo con otro periodista, Juan Carlos Fernández, no fue solo una anécdota de pasillo. No, fue el catalizador que obligó a todo el mundo a mirar de cerca un sistema de acreditaciones que, la verdad, hacía agua por todos lados. A ver, miremos la velocidad con la que escaló todo. El 9 de marzo es la pelea. La primera reacción es prohibirles la entrada a una sala en particular. Pero ojo con lo que pasa después. El 5 de abril, Calderón publica artículos críticos y de repente la sanción se convierte en una prohibición total para entrar a la Cámara. Se pasó de una restricción muy puntual a un veto completo. Y claro, esto hizo que muchos se preguntaran si la sanción era proporcional o si era un castigo directo por sus críticas. Y es acá donde la historia se pone realmente interesante. Este incidente personal fue como tirar de un hilo que destapó un desorden mucho más grande. La pelea dejó al descubierto que el sistema para acreditar periodistas era un caos total, obsoleto y sin actualizarse en años. A ver si se entiende la situación. Durante años, las credenciales no se renovaban de manera formal, simplemente se prorrogaban. Desde el 2003. El sistema funcionaba en una especie de limbo. Esto quería decir que periodistas como Calderón y Fernández estaban trabajando en una zona gris, sin reglas claras ni supervisión de ningún tipo. Y dentro de este desorden había una jerarquía muy marcada, casi como dos clases de periodistas. Por un lado, los acreditados, que tenían acceso a todo, con recursos pagados por el Estado, escritorio, computadora, teléfono gratis. Y por otro, la prensa visitante, que recibía un simple pase para caminar por los pasillos y nada más. Una división que, obviamente, generaba unas desigualdades enormes. Y este número es la prueba del descontrol. En un momento, la factura de teléfono de la sala de prensa llegó a 120,000 pesos o dólares de la época. ¿La razón? Simple. Sin reglas claras, cualquiera con credencial podía hacer llamadas gratis a cualquier parte del mundo. Un abuso total de los recursos públicos. El sistema estaba lleno de problemas que iban mucho más allá del teléfono. Había diputados pidiendo credenciales para amigos o estudiantes, gente que usaba las instalaciones para negocios personales. Y lo más grave, el riesgo de que lobistas o agentes de inteligencia se colaran haciéndose pasar por periodistas. En resumen, era un sistema que había perdido toda la seriedad. Bueno, tanta crisis forzó una solución. Era evidente que había que poner orden. Había que crear un nuevo reglamento, con criterios objetivos y transparentes, para decidir quién entraba al Congreso y, sobre todo, cómo debía comportarse. A partir del 15 de junio se puso en marcha este nuevo proceso. Sencillo pero efectivo. Primero, una nota oficial del medio haciéndose cargo. Segundo, una llamada para chequear que todo sea verdad. Y tercero, una credencial clara y unificada. El objetivo era simple. Responsabilidad. Saber quién está adentro y para quién trabaja. Se acabó el vale todo. Y con el proceso nuevo llegaron las reglas de conducta. Cosas que parecen de sentido común, pero que no estaban escritas. Por ejemplo, se prohibió ser juez y parte, o sea, trabajar para un legislador y cubrir el Congreso al mismo tiempo. Se exigió comportamiento ético y se terminó con esa vieja costumbre de pedir favores personales. La idea era básicamente profesionalizar el trabajo. Pero claro, poner orden nunca es tan fácil. Y acá surgió la discusión más caliente de todas, la pregunta del millón.
¿Quién merece tener un lugar permanente en las salas de prensa? ¿Solo los medios grandes de la capital o también los medios de las provincias? Y acá vemos las dos posturas que chocaban de frente. Por un lado estaba la visión más pragmática. El reglamento viejo, la falta de espacio y de recursos, todo apuntaba a limitar el acceso a los medios nacionales. Además, decían que darles un escritorio y teléfono gratis a medios regionales era como un subsidio injusto. Pero del otro lado estaba la visión democrática. Limitar el acceso era centralizar la información, y muchos diputados querían, con razón, que sus medios locales estuvieran ahí para contar lo que pasaba. La última gran pregunta era, bueno, ¿y si alguien rompe las reglas, quién lo sanciona? La respuesta no fue poner a un solo policía, sino crear un sistema donde la responsabilidad estuviera repartida. La solución fue este sistema de 4 patas. La jefatura de prensa puede actuar rápido, como vimos en el caso inicial, pero la responsabilidad principal cae en los propios medios. A ellos se les suma el círculo de periodistas, que vela por la ética, y finalmente, la Cámara como institución, que tiene la última palabra. La clave es que nadie actúa solo. Entonces, el punto central es este. Se buscó un equilibrio. Que la institución, el Congreso, ponga las reglas de convivencia para mantener el orden, pero que no se convierta en un censor. El juicio sobre la ética y la conducta de un periodista debe venir, primero que nada, de su propio medio y de sus colegas, no de los políticos a los que tiene que fiscalizar. Y toda esta historia nos deja con una pregunta final, que va mucho más allá de una pelea en un pasillo. Este caso es en realidad un reflejo de un desafío que tienen todas las democracias. ¿Cómo se ponen reglas para mantener el orden y la seriedad, sin que esas mismas reglas se usen para controlar el acceso y limitar la libertad de prensa? Es un equilibrio súper delicado y una discusión que sin duda sigue más vigente que nunca.